se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús, te damos gracias por esta oportunidad de poder hablar de estos temas, de poder proclamar tu mensaje tal y como se nos dio a través de los pastores Jones y Waggoner, que fue un mensaje tuyo, y sobre todo, como ha dicho el hermano, Señor, para que nos preparemos para tu venida, para que nos preparemos y pidamos, Señor, esa unción del Espíritu Santo, para salir con poder y poder proclamar estas verdades y advertencias al mundo, Señor. Ahora en esta mañana, Señor, que tú estés con nosotros, que podamos alzar a tu Hijo amado, a Cristo Jesús, y que tú seas honrado en esta mañana sobre todo, Señor. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, leyendo varias citas. La primera en Testimonios para los Ministros está en la página 91-92 y dice así: para ver la importancia del mensaje dado por Jones y Waggoner, que no era un mensaje de ellos, sino era un mensaje que venía de Dios, dice así: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo, por medio de los pastores Jones y Waggoner. O sea que vemos que Waggoner y Jones fue el medio que tuvo Dios para darnos este mensaje. Ese mensaje tenía que presentar al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados de todo el mundo, de una forma más destacada ante el mundo. Tal mensaje presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su persona divina, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder está colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que debe ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Concretamente, las últimas palabras que he leído es la que hoy se nos da en el mensaje de hoy, en el boletín, concretamente en el número 3. Otra cita es la que sale en el boletín, que es una carta en la cual Ellen White le escribió a T. Jones. Es la carta 230 y dice así: se me ha dado instrucción para que emplee esos discursos suyos impresos en los boletines de la Asociación General de 1893, o sea, y 1897, que contienen poderosos argumentos en relación con la validez de los testimonios
y que sustentan el don de la profecía entre nosotros. Se me mostró que esos artículos serían de ayuda para muchos, y especialmente para aquellos recién llegados a la fe que no han estado familiarizados con nuestra historia como pueblo. Será para usted una bendición el leer de nuevo esos argumentos a los que dio forma el Espíritu Santo. De aquí quiero destacar cuando dice, se me mostró que esos artículos serían de ayuda para muchos y especialmente para aquellos recién llegados a la fe que no han estado familiarizados con nuestra historia como pueblo. Yo creo que no solo sería para los primerizos, sino para todos, porque la mayoría de nosotros no estamos familiarizados ni nos han familiarizado con la historia adventista, ¿sí? Así que yo creo que es para todos. Y la última cita, que está en Primeros Escritos en la página 118, hablando del tercer ángel, dice: vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Vemos que el mensaje del tercer ángel tiene una obra que hacer. Y esa obra es la de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Importante. Bueno, y así damos paso a empezar el panel. Yo ruego a los panelistas que sigamos el hilo, que no vayamos de una punta a otra del boletín y que, a ser posible, aparte de explicación, podamos ir leyéndolo, ¿sí? Yo empezaré. Aquí A.T. Jones nos empieza, dijéramos, haciendo un breve resumen o nos da un par de cartas para que sepamos cuál era el tema anterior. Y la primera, hay algo que me ha causado sensación, que era una carta de un tal Bodford en la Cámara de Representantes para la Exposición Mundial, y dice así: señor presidente y señorías del comité, así como defensores y opositores a esta medida, permítaseme llamar la atención a un hecho en el que todos estamos de acuerdo. Ninguno de nosotros va a estar aquí en 1993. Para ese tiempo todos compartiremos una misma opinión respecto a la importancia y santidad del día del Señor, puesto que habrá salido la palabra: ordena tu casa. Se fueron deprisa los que conocimos, como hojas de cansada rama otoñal, que esparce el soplo de una mañana. Pero aunque los hombres mueren, la nación vive. Que el Dios de las naciones nos guíe a nosotros y a nuestra posteridad de tal forma que se pueda cantar América hasta el final del tiempo. Lo que me llama la atención de aquí es que dice algo sobre 1993. Se supone que esto ocurre en 1893. Son 100 años después. Y dice: para ese tiempo todos compartiremos una misma opinión respecto a la importancia y santidad del Día del Señor. El Día del Señor no se está refiriendo precisamente al sábado, sino a lo que ellas comprendían como Shabbat, el domingo. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Y cómo podemos ver la perspectiva que ahora tiene el mundo, o en 1993, o en el tiempo que estamos, sobre la importancia y la santidad del Día del Señor? Jorge, por favor. Bueno, yo creo que, un apéndice, estoy en el boletín 3 y tú has comentado algo del 2, ¿verdad? ¿Cierto o me equivoco?
No, he comentado algo del 3. Es la primera parte del 3. La primera carta que él expone sobre algo que ocurrió en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja. Ok. Mira, el asunto del paralelismo que vemos hoy en la actualidad, en las noticias mundiales y en todos los avances del papado y de Estados Unidos, la profecía, es tan claro y tan evidente que yo creo que nadie sincero podrá jamás negar que es un hecho. Todo ese aferramiento que hay hacia el domingo, toda esa defensa férrea que hay por parte de la mayoría de los cristianos al domingo, como si fuera un día en verdad sagrado y establecido por Dios mismo, muestra el éxito tan grande que ha tenido el principado de las tinieblas en seducir y engañar a los hijos de Dios. Por tanto, yo creo que es menester advertirle a todos, ¿no?, con esa seriedad que demanda el asunto de que están adorando a otro espíritu, tienen otro evangelio y están sirviendo a otro Señor, como dice 2 de Corintios 11, del 3 al 5, ¿no? Entonces, yo creo que eso llama la atención a todos los seres humanos, tanto a los que tienen el domingo como a que tienen el viernes, como a que no tienen ningún día, como dicen algunos evangélicos, que para ellos todos los días son iguales. Es un mensaje para todos, y hacerle volver, al menos hacerle notar de forma solemne la amonestación que está dada para aquellos que adoran de una forma diferente, que ofrecen fuego extraño como los hijos de Aarón, pues cada día se hace más necesario, ¿no?, que la gente lo comprenda. Okay. Vale, gracias, Jorge. Bueno, en especial quería decir más que nada el pensamiento que tienen hacia, como dice el escrito, hacia la importancia y la santidad del día del Señor. ¿Sí? Entonces, como bien ha dicho el hermano Jorge, sí que vemos hoy día una dedicación, o no sé si decirlo, una importancia que no solo tiene el mundo cristiano. Yo creo que, por ejemplo, a través de... el otro día Brenda hablaba de ello, de las manifestaciones que están habiendo sobre el cambio climático y demás, todo lo que encierra ese principio, y lo podemos ver en el Laudato Si del Papa, que lo encierra todo ese principio para un día de descanso, ¿no? Entonces sí vemos que hay un grande, ¿cómo decirlo?, algo que está surgiendo, que ya surgió en aquel tiempo, pero que ahora vemos a diferentes, no solo a los religiosos, sino a aquellos ecologistas y demás grupos y sindicatos que están en una misma opinión, ¿no? Todo para el principio del domingo, ¿no?, de ese día sábado. En la próxima declaración que tenemos, que nos habla Ate Jones, que es un discurso de un reverendo, el tal McCarrell, también ante la Cámara Baja, ante la Cámara de los Representantes del Congreso. No la voy a leer entera porque es un poco larga, pero sí que creo que se deberían destacar varias cosas, y más que nada, como yo supongo que los panelistas la han leído y la han estudiado, pues a ver si nos pueden decir de qué manera procedieron esos religiosos, ¿no?, ante el comité, ante la Cámara de Representantes. De qué forma ellos querían imponer más bien imponer o quizá manipular de alguna manera al Congreso, ¿no? Por favor, Miguel, ¿nos puedes explicar Oscar, algo de ello? sí, claro. Seguimos en
la página donde acaba de leer Jorge, ¿cierto? Sí, Puedo en la pensar que primera. leímos en esa, ¿no? Donde dice el presidente y señores del comité, hay justamente una Ahí. razón de orden general por lo que la feria debería estar cerrada el Shabbat. Bueno, en base de esto, sabes que yo quería seguir la línea de Jorge. Yo creo que todo lo que hoy en día se ha ampliado, ¿no? Como tú dijiste hace un momento, 100 años atrás, ellos estaban hablando 100 años después cómo iba a estar la mente de los seres humanos al respecto de esto, ¿no? Al respecto del domingo. Debemos de tener bien claro esto, ¿no? Todo este propósito, ya sea religioso, ya sea, bueno, gobernadores del mundo, llevaban un solo propósito, es el domingo. El domingo que querían implantarse, el domingo que querían exaltar para ellos el nombre del Señor, como dijo Jorge bien claro, ¿no? A nivel mundial todos los cristianos creen en un solo día. Y valga la redundancia, nosotros conocemos bien cuál es el día que ellos han obtenido. Mira, quiero leer algo interesante aquí, Oscar. Dice así: en todas las épocas ha sido el plan deliberado del enemigo oponerse a la verdad y combatirla persiguiendo al pueblo de Dios para estorbar la obra de difundir la verdad. Pero en este tiempo del fin, sus esfuerzos serán multiplicados al máximo. Satanás desciende con gran ira porque sabe que tiene poco tiempo. Utilizará al tal fin los gobiernos, así como instituciones religiosas y otras, y hará que la imposición del domingo el punto culminante de la controversia. La gran prueba para el pueblo de Dios se iniciará cuando la legislación dominical se haga nacional o federal en los Estados Unidos. Enseguida esa misma ley estará en vigencia por todo el mundo. Esta crisis, el establecimiento de una ley dominical, religiosa o federal, que comienza antes que finalice el tiempo de gracia, alcanzará su rigor máximo en el decreto de muerte y llegará a su apogeo durante el tiempo de angustia. Mira, es algo interesante, ¿no, Oscar? Me llama a mí mucho la atención en este aspecto. Aquí simplemente hay dos cosas por llegar a entender. Como dice el título de esta mañana, la iglesia gobernando el gobierno de los Estados Unidos. Y yo lo que acababa de leer es que nos damos cuenta 100 años atrás y 100 años después, cómo el enemigo de las almas, las artimañas, las sofismas de Satanás, multiplica, triplica lo necesario para engañar al mundo entero, especialmente en el día de adoración. Eso es la base, eso es la importancia, el punto de partida de todo lo que se pelea en el mundo a nivel mundial. Es el día de adoración. Más que eso no hay otro, porque los otros mandamientos de Dios para el mundo entero es aceptable. No cometerás adulterio, no robarás, no fornicarás, todo. En todo ese plan están los planes de los cristianos adoradores, podemos decir entre comillas que adoran los domingos, pero el punto de partida, el punto donde el mundo entero y Satanás sabe muy bien, donde lo cual el mundo no ha reverenciado a Dios y no le ha dado honra a Dios, es el día sábado. No hay otro. Aquí hay dos puntos interesantes. Simplemente el domingo o el día falso de reposo y el día verdadero del Señor, que es el día sábado. Adelante, Oscarín. Sí, pero recordemos una cosa. En todo este aspecto, aunque es importante el tema del domingo y tal, y el tema del sábado evidentemente, porque es el día del Señor, pero él no está enfatizando eso. Recordemos que la marca de la bestia será una consecuencia. ¿Sí? Será una consecuencia de algo que se ha establecido antes. Y es de lo que está intentando
él hablar, por eso está haciendo un breve resumen de cómo en esta segunda carta, en la primera página, que es del tal McCarrell, el reverendo McCarrell, ante el comité, ante la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, cómo él está manipulando de tal manera al Congreso. Dijéramos que el sistema religioso está manipulando al Estado, al Congreso. Y eso es lo que está él intentando enfatizar y lo que enfatizó en el capítulo anterior. ¿Sí? Al menos es como yo lo veo. Oscarito, perdón, Oscarín, pero ¿cuál es el propósito de esta manipulación? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el punto de ellos tan importante que manipulan de esta forma, la manipulación? ¿Cuál era el punto importante de esto? El punto importante, la imagen de la bestia. Tener poder sobre el Estado. Una vez tú tienes poder sobre el Estado, puedes hacer lo que quieres. Amén. Oscar, ¿Sí o no? Oscar, aquí hay un Tiene un fin. ¿Me escucháis? Perdona, Jorge, perdona. Miguel, tiene un fin. Ya. Que el fin es, evidentemente, lo que tú estás diciendo, la marca de la bestia. Pero yo creo que aquí lo que está intentando enfatizar A.T. Jones es ejercer poder sobre el Estado. Una vez tú tienes poder sobre el Estado, ya puedes legislar lo que tú quieras. Y en este caso, lo que se estaba legislando fue el cierre dominical de la Feria Mundial de Chicago y que se llevó a cabo. Y en esta carta vemos una manipulación tal que dice cosas como hablando del Shabbat, pero que ellos lo interpretaban en domingo. Dice que si lo tocamos, Dios traerá una maldición sobre nosotros como nación. Y esto lo estaba diciendo delante de la Cámara de Representantes. Lo que en consecuencia nos corresponde es sentar un buen ejemplo del Shabbat americano ante las naciones del mundo y darles un ejemplo del Shabbat cristiano, del Shabbat tal como Dios lo ha ordenado. Luego hay otra también manipulación al final del discurso que dice: el secreto de nuestra grandeza como nación es la Biblia, que está entronizada en todas las leyes en la línea del Shabbat. Yo creo que aquí hay otra manipulación sobre el tema bíblico, porque según el gobierno que estableció Cristo, no es lo que estaban ellos dictando. ¿Sí? Perdona, Jorge, ¿algo que decir? No, sí, estaba viendo cómo McCarrell ha usado un argumento bastante convincente, incluso usando los 10 mandamientos y haciendo ver de que tanto tiene peso unos como otros, y que el cuarto estaba en el corazón justamente de la ley, pero como tú dices, para convencer de la solemnidad del asunto, manipulando el argumento a favor del domingo y no del verdadero sábado. O sea que esto es algo tremendo, ¿no? Tremendo cómo estos oradores elocuentes pueden ser capaces de, usando la verdad, manipularla y dirigirla hacia los objetivos que ellos tenían, y lo han conseguido. Por eso que decía aquí el hermano Jones, decía: hermanos y hermanas, ojalá pudiera decir algo que lo despertara a la importancia del momento, al significado de los acontecimientos que están sucediendo ante nosotros, decía él en aquella fecha. O señalo los agresivos movimientos actuales encaminados a restringir la libertad religiosa. Oye, es increíble, algo que pasó ya hace 100 años y que la nación de Estados Unidos, la población americana tan
tan dotada de luz e información y libertad de prensa y conocimiento, entre comillas, ignore estas cosas y no sepa que ya como nación está condenada a la ruina inminente. Es algo increíble, cómo se puede vivir en una nación tan tranquilamente, estando ya condenada a la ruina, y cómo los portadores del mensaje del tercer ángel hasta hoy no han denunciado estas cosas, no las han hecho públicas, no las han llevado ante las cámaras, las televisiones, con la solemnidad que eso conlleva. Es sorprendente, ¿no? Por tanto, yo aquí veo, Oscar, también que, y una vez más confirmo, de que estamos entre perros mudos. Perros mudos, esa es la palabra que me viene a la mente al ver de que todo lo que han presumido en el liderazgo adventista han estado justamente en función de otra cosa. Son embajadores de otro reino, de otro Señor, de otro espíritu, de otro evangelio. Y por lo que analizamos es de las tinieblas, porque del reino de Cristo no pueden ser. Porque para estar callado, para estar estando en esa prosperidad temporal, tantos años bajo el engaño y la mentira al pueblo, es porque realmente ya el estado de hipnosis ha pasado ya a un estado zombie, ¿no? Ya no saben, ya no pueden volver atrás de ese curso de acción que han iniciado y han seguido como herederos, ¿no? O sea, que es algo impresionante, sorprendente, increíble. Y yo digo, Oscar, si estamos solamente por el boletín número 3, leyendo yo otros boletines, todavía las cosas se ponen mucho más serias, mucho más solemnes, mucho más terribles para un adventista que se respete y que respete al Padre y al Hijo y quiera salvarse de verdad. Yo imagino que después de eso te tendrá que tomar una decisión seria en su vida. Tenemos que tomar una decisión seria en la vida. Amén, amén, amén. Bueno, Jorge, yo creo que en realidad sí que hay perros mudos, porque es así, pero creo que también respecto a este tema, pero yo creo que es por ignorancia. Vemos que en aquel tiempo ya había, ya no hablando del Congreso, sino del mensaje, como el propio pueblo de Dios en aquel tiempo intentaron echar a un lado el mensaje, a pesar de que la profeta del Señor lo había apoyado y lo apoyaba. Incluso los separaron, como bien sabemos todos y ya hemos hablado alguna vez de ello, que se le envió a Ellen White a Australia y a E.J. Waggoner se le envió a Inglaterra. Fueron separados los tres y no hubo ese apoyo. A pesar de que A.T. Jones y a pesar de que Waggoner siguió escribiendo sobre ello y a pesar de que Ellen White siguió apoyando desde Australia a ellos, pero ya no tenían esa fuerza porque no estaban juntos. Y eso gracias a nuestros propios hermanos, esos dirigentes, ¿sí? Y cómo siempre se ha manipulado el mensaje de tal forma para que quede a un lado y para que la gente le tema. Y aparte, ese proceder es un proceder católico, para que la gente tema. Y es lo que estamos viendo también aquí ahora. La forma de que está manipulando este tal McCarrell en el Congreso, cuando dice que la maldición, sobre que Dios traería una maldición sobre la nación, por el tema del Shabbat, es una manipulación. Esa manipulación solo puede venir de Satanás. Y en nuestro pueblo sucedió lo mismo. Por eso hoy en día, cuando oímos predicaciones y demás, no estamos escuchando lo que tenemos que escuchar, que es lo que en este boletín número 3 es lo que está hablando A.T. Jones, que nos está dando una advertencia al mundo. Y es más, nunca habíamos escuchado lo que está diciendo A.T. Jones aquí, que esa manipulación, por definición, tiene la imagen de la bestia. Y eso nunca lo habíamos escuchado. ¿Sí? Bueno, para no seguir y saltarnos cosas,
Hay una... Jorge ha leído una cita de la hermana White del 28 de enero de 1893, en la cual dice al final: os señalo los agresivos movimientos actuales encaminados a restringir la libertad religiosa. Y es de lo que él está, como bien dice Ateyón, eso es lo que queremos estudiar hoy. Y ahora él habla de una manera de proceder. Dime. No, que quería leer algo aquí, ¿no? Que la siguiente página ahí sobre eso mismo, que tú siempre has enfatizado bastante, pero no sé si lo hemos tomado en cuenta o no. Y yo lo que decía Jones, supongamos que la atendiera, o sea, hablando del pastor Field, que decía, supongamos que se solicite otra ley dominical nacional ante otro comité, ¿no podría dicho comité dar oído a una argumentación constitucional? Y decía el pastor John, bien, supongamos que la atendiera. ¿Qué fuerza tendría? La Constitución ha sido ya violada. El asunto actual es anticonstitucional. Toda la legislación dominical lo es, pero se la ha aprobado. ¿Cuál sería la fuerza de cualquier argumentación contra otro proyecto de ley dominical en el terreno de su constitucionalidad? ¿Tendría alguna fuerza? Dice él, ninguna en absoluto. Ese tiempo ha pasado, hermanos. Eso es lo que quiero que aceptéis, que pertenece al pasado. Se nos ha quitado el fundamento, el único fundamento sobre el que jamás pudimos basarnos, la Constitución. Teníamos el derecho a recurrir a ese fundamento, ya que la Constitución recoge la idea de Dios sobre el gobierno. El principio que rige en el gobierno de Estados Unidos refleja la idea de Dios para todos los gobiernos. Cuando evocamos la Constitución y la exaltamos para reflejar la idea de Dios, la idea correcta, tal como hicimos todo el tiempo, estábamos cumpliendo con nuestro deber. Dios la había dado como un ejemplo para todo el mundo, como las ideas correctas para gobernar, y teníamos derecho a apelar a ellas. Nota que aquí hermano Jones ha dicho, ya es pasado, ya esa Constitución americana ha sido violada. Entonces yo me pregunto, Oka, entonces, ¿qué tipo de Constitución tienen los americanos hoy? ¿Qué están defendiendo los americanos hoy? ¿Qué defienden los americanos religiosos, cristianos hoy? O sea que hay un tema tremendo, ¿no? Que yo le diría a Brenda, que es americana, que a ella misma, ¿no? Yo le preguntaría, Brenda, ¿qué defiendes tú hoy de esa Constitución que ya ha violado, ha pasado los límites, el espacio rojo lo ha pasado desde hace tiempo, y han estado consumiendo una gran mentira americana vendida al mundo de mil maneras? O sea, que es algo para mí, Oscar, bastante serio, ¿no? Y yo siempre, cada vez que oigo o pienso, ¿no? Desde Cuba, siempre que veía a los pastores cubanos que todos se querían ir para Estados Unidos, yo leía en Isaías, huir de la tierra del norte, huir de la tierra, y yo decía, pero ¿qué obsesión tienen por irse ellos para allá? Si esa nación está ya en la ruina, hay un aviso dado, huir de la tierra del norte. Y en efecto, no sé, sería que Brenda opinase, ¿no? Si tuviese ahora en conciencia leyendo estas cosas con el peso que se ha mostrado, que nos diga algo al respecto de su nación. Brenda, ¿estás con nosotros? Sí, ya de entrar, Oscar. Bueno. ¿Sabes? Bueno, yo quería comentar algo que dijo Jorge, ¿no? Han sido claros estos estudios, y yo quiero tocar dos puntos. ¿Cómo es que Jorge estaba preguntando qué creen los Estados Unidos hoy en día, no la Constitución? Francamente, nada. Ya nos damos cuenta que lo religioso ha optado todo. Hoy en día, fíjense cómo ha funcionado. Recalco, no hace 100 años, como A.T. Jones predijo esto, cómo iba a estar la mente humana. Hoy en día, bueno, claro, nos damos cuenta que se está planeando todo con una planificación increíble. Y
hace un momento, no sé quién fue, Jorge o yo, Oscar, dijo, ¿por qué el mundo no entiende estas verdades? ¿Por qué el mundo no entiende? Por una sencilla razón, queridos hermanos, amigos. Sabemos que el enemigo de las almas ha cegado el entendimiento de todo el mundo. Recordemos esto. Así mismo El trabajo nuestro es, sin temor ninguna, decirle al mundo que estos sucesos ya han sucedido. Ya han sucedido. Amén. Como dijo A.T. Jones, ya no se puede hacer nada en el Congreso, en la Constitución de Estados Unidos, ya nada. Si en el boletín esto es lo que nos dice A.T. Jones, el mensaje que nos quiere dar, lo único que nos queda dar a nosotros, queridos hermanos, amigos, es el mensaje del tercer ángel, de ese mensaje que hay que anunciar al mundo, que Cristo está muy pronto en venir. Desde Apocalipsis 14:6 empieza, y ese es el mensaje, porque nosotros protestar o hacer algo contra lo que ya está escrito, contra la religión que ya va en base de una ley dominical, hermanos, nosotros no podemos hacer ya nada al respecto. Ya nada, porque las profecías se están cumpliendo tal cual es ante nuestros ojos. El propósito de Dios es que haga despertar a su pueblo, que entienda el momento que andamos viviendo, que entienda que los mensajes que hoy en día se proclaman en todas las iglesias han sido mensajes suaves, un mensaje que el ser humano le ha gustado escuchar, pero no las verdades presentes, no las verdades que estamos ya en la culminación de este mundo. Me encanta cómo recalca esto a 2 Corintios 4:4, dice así, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio y de la gloria de Cristo, el cual es la imagen mismo de Dios. ¿Cuánto quisiéramos, queridos hermanos, cuánto quisiéramos que toda la iglesia adventista del séptimo día, que todo cristiano, aquel que dice seguir a Cristo, pueda entender estas verdades? Pero no, queridos hermanos. Saben que a la luz de la palabra del Señor me ha encantado esta semana estudiando la historia de Pablo. ¿Cómo es que Pablo se llevaba e iba entre diferentes gobernadores, pero aún Pablo, no sabiendo que él lo iban a matar o sabiendo que le iban a quitar la vida? ¿Saben los momentos que tuvo Pablo? Independientemente se paraba enfrente de hombres poderosos, entre comillas, no sabemos que Dios es el único poderoso. Él no temía, queridos hermanos, él no tenía nada de temor enfrentándose con todos aquellos. El momento que él tenía para aprovechar, hablar de Cristo, él lo hacía. Iba en contra de su propia vida, pero él lo hacía. ¿Saben qué? Analizándolo, queridos amigos, hermanos, ese es el trabajo y este es el mensaje que nos quiere dar A.T. Jones. La proclamación del mensaje de los tres ángeles. Esa es. Decirle al mundo que todo lo que está sucediendo, sabemos que la marca de la bestia ya está. Sabemos ya que ya está la marca de la bestia. Y pues muy pronto actuarán. Bueno, Miguel. No está. Está la imagen, pero no la marca. Sí, perdón, sí, la imagen, no la marca, perdón. Sí. Vale. Gracias. Bien. Oye, muchas gracias, Miguel, porque... Dime, Jorge. ¿Puedo hablar? Mira, yo creo a Miguel, estamos en la etapa profética histórica del mensaje de tercer ángel. Ya el primer y segundo ángel ya pasó, y aquí eso es importante saberlo, ¿no? Y dice aquí a Jones, dice que no hay otro camino para nosotros a la hora de hablar con la gente. Dice, desde ese día todo el que profese apoyar el mensaje del tercer ángel no podrá presentarlo o darlo de otra forma que no sea en los términos en el que el propio mensaje se expresa. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Nota que ya ahora el asunto de predicación es una denuncia a todos los religiosos del mundo, incluso a adventistas del séptimo día, que ellos están adorando a otro Dios. Porque todo lo que es un evangelio falsificado, otro evangelio, Pablo dice que sea anatema,
maldito. Por tanto, si el evangelio que hemos descubierto que el adventismo está presentando al pueblo adventista y al mundo es un anatema, pues entonces también hay que decirle a ellos que están adorando también a otro espíritu y a otro señor. Y esto es un tema que tiene peso, porque como tú decías antes, y yo la semana pasada lo comenté al leer Hechos de los Apóstoles y la historia de Pablo, y que es un paralelo también de esto que John está diciendo y está contando, bastante exacto, es la reacción sería la oposición, porque en verdad solos los sinceros, solo los que entiendan a Cristo y estén en comunión con Él podrán decir, hermanos, ¿qué haremos? El resto que no responda, hermanos, ¿qué haremos? Se van a levantar contra los mensajeros del Señor. Y esto va a crear oposición. Por tanto, ¿cómo Pablo no tuvo miedo, Miguel? Porque su oración siempre era la misma. Señor, dame de nuevo para hablar con valor tu palabra. Y ese poder, ese valor, lo da si tenemos el poder de Cristo obrando en nosotros, y no el poder de otro Cristo, que es lo que hasta ahora se ha visto, ¿no? Y es un tema de idolatría. Por eso que no puede separarse, Miguel, no puede separarse esta verdad del 88 con la verdad de la divinidad de Cristo que tanto se dijo, y Oscar leyó, y lee cada vez que lee la introducción, que decía, yo siempre recalco en ello, habían perdido de vista a Jesús y necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona. Piensa, Miguel, que al cuestionar la personalidad de Cristo, ¿me entiende?, en la apostasía alfa, trajo consigo justamente que toda la influencia del tercer mensaje perdiese toda su fuerza y su interés en el pueblo. Por tanto, están relacionados las dos cosas. Reavívase el concepto verdadero de la divinidad de Cristo y el mensaje de la marca de la bestia y su imagen y su amonestación tomará sentido en la vida del verdadero adventista. Esto es una cosa que no se puede separar una de la otra. Es como único toma fuerza y valor en la mente de un sincero. Sí, pero un momento. Ahora no estamos hablando de doctrina ni nada. Estamos hablando de la imagen de la bestia. ¿Sí? Sí, lo sé, Oscar. Es importante que lo tengas. Cuando estudias el tema de sábado, cuando estudias tú el tema de sábado, Oscar, dice el primer mensaje, da 2 puntos. Temed a Dios y dale honra porque ahora su juicio ha llegado. Y el segundo punto dice, y adorad a aquel que hizo. Por tanto, Oscar, el segundo punto de adorar es a Cristo, el Creador. Y habla del sábado. Y en Marcos 2 dice, yo soy el Señor del sábado. Por tanto, sí, hay relación, pero habrá un momento, la oración con el sábado y el falso domingo que estamos hablando. Y separar vale, uno de hermano, otro, pero es que no estamos hablando, o sea, el principio, Jorge, el principio, aparte de que hay un boletín en el cual hablará del sábado, ahí en esta parte no estamos hablando de la adoración en sábado o de la adoración en domingo. Estamos hablando más bien de la imagen de la bestia y cómo fue constituida y cómo ellos, este comité que había en la Asociación General, que era el Comité de Libertad Religiosa, en el cual lideraba A.T. Jones, está hablando de el proceder que tenían que hacer a partir de ahora. Es el principio de ese boletín. Exacto. Lo que dije yo antes, sí. Pero no es el principio que tú estás diciendo. Bueno, yo lo que quiero decir es que nos limitemos al boletín, por favor. Porque si no vamos a ir a un tema, otro, y no vamos a hablar del boletín número 3. Oscarito, me gustaría decir algo. Bueno, Dilo. Algo que me llamó la atención mucho, no sé si ustedes la comentaron, pero es la primera página donde dice los 10 mandamientos sobre la base misma de las leyes. Y aún más, hemos de recordar que los 10 mandamientos sobre la base misma de las leyes nacionales y estatales que permiten nuestras libertades y derechos,
dice que esto está basado, ¿no? Está sentado en su trono, no, bueno, que los 10 mandamientos están basados en lo que es la ley de ahora, ¿no? Que prácticamente todo el mundo tiene. La Constitución. Sí, bueno, la Constitución y el mundo, ¿no? Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención cómo, y le doy, alabo a Dios, ¿no? Porque el mundo es de Él. El mundo es de Él. Y entonces todo está basado en eso, ¿no? Y lo más importante para que los hermanos tengan una idea, cuando se está hablando de la Constitución, ¿qué es la Constitución? Principalmente a los hermanos que están fuera de los Estados Unidos. La Constitución es, por ejemplo, está basado en la justicia. Trata de afirmar tranquilidad, poner bienestar general para todos los que están aquí en Estados Unidos, a todos los ciudadanos y también a los que no son ciudadanos, ¿no? A los ilegales. Y también dice asegurar que todos los beneficios se obtengan, beneficios y que también obtengan libertad. Aquí en Estados Unidos hay 9 estados o 9 diferentes ciudades, como Boston, como New York, como Washington, D.C. O sea, todos esos son 9 estados. Para que está formado, y estábamos hablando de eso, no sé, 3 sábados atrás con Oscarito. El Congreso está formado por 2 cámaras, sería el del Senado y la Cámara de Representativos. Parece que en español le dicen Cámara Alta, Cámara Baja. Vamos a decir Sí, Cámara sí, Baja, ¿no? sí. Que son los representativos. Y le digo porque es como más o menos las leyes se presentan, para que ustedes tengan idea. Y cuando nosotros, para entrar en Estados Unidos, damos examen de esto realmente nos enseñan, ¿no? Tenemos que saber. La Cámara de Representativos o Cámara Baja, como le dice, está formado por 435 personas. Y la mayoría que está en la Cámara Baja está dirigido o representa Nancy Pelosi. Ustedes saben que Nancy Pelosi es demócrata, y prácticamente los demócratas están a favor de lo que es el cambio climático, ¿no? Están empujando, como estaba diciendo Oscarito al principio, están empujando la agenda de que pueda salir el día de descanso, que sería el domingo. Son 435 personas ahí. Y después está la Cámara Alta o la Cámara del Senado, que se compone como 100 personas. Y el que está a cargo, y la mayoría de ellos son los republicanos, Mike Pence. Ayer estaba escuchando una noticia, el presidente estuvo hablando para todos, diciendo, hemos investigado, hemos tenido muchos científicos y nos acaban de decir que no hay pollution aquí, no necesitamos el cambio climático en los Estados Unidos. Claro, los demócratas estaban furiosos, ¿no? Porque eso es algo que ellos apoyan 100%. Y eso fue lo que no va a haber ningún cambio, estamos bien, no necesitamos ese cambio climático aquí en Estados Unidos. Eso es como un entre paréntesis. En total son 535. Bueno, hay diferentes maneras como los eligen. Los senadores, por ejemplo, se eligen cada 2 años. Los republicanos, los representativos son creo que es cada 7 años. Y tienen que ser ciudadanos. Pero eso es un poquito para que ustedes tengan idea cómo las leyes pueden pasar. Por ejemplo, hace poquito el presidente estaba tratando de construir la pared y no le dejaron, solo que él dijo, bueno, entonces vamos a parar todo y no vamos a dar sueldo. Ese fue un pare, y estas personas que están ahí no recibían el dinero, se vieron comprometidas en sus sueldos, ¿no? Y entonces eso es más o menos porque el presidente sería el último que diría sí o no para una ley cuando se da. Pero en este caso también no depende solo de él, porque si ustedes se pueden dar cuenta, la pared que se está tratando de construir, como tiene mucho poder también Nancy Pelosi, una mujer con mucho poder aquí en Estados Unidos, y todos los demócratas no le están dejando construir eso porque tiene el poder. No todo está en Donald Trump, no en el presidente. Eso es un poquito, hermanos, para que ustedes se den cuenta cómo la ley dominical puede salir de lo que también estaba hablando A.T. Jones sobre la Constitución,
Ya la Constitución se basa también en amendments, ¿no? O adendus que se puede hacer o añadir o cambiar algo, ¿no? Enmiendas. En Enmiendas. español es enmiendas. Enmiendas, okay, son esas enmiendas que tenemos, que ya están en la Constitución, pero se van cambiando y se van adecuando poquito a poquito, como por ejemplo, la del Johnson Amendment, ¿no? La enmienda de Johnson, que es una muy importante enmienda que marcó la profecía para el pueblo de Dios de 1844. Una preguntita, Brenda, ahora que has hablado del Congreso y demás. Sabemos que, por ejemplo, por lo que veo yo tampoco entiendo mucho, pero por lo que veo yo, en este caso, en el capítulo 2, se llevó a cabo una enmienda y se llevó al Congreso. ¿Sí? Claro, ahí se estudia y se ve si se da por válida o no. Tú has dicho que el último en decidir es el presidente, pero la Corte Suprema, ¿en qué punto está? ¿Entre medio es más, dijéramos, más poderosa que el Congreso y más poderosa que el presidente, o cómo sería? Bueno, la Corte Suprema, por lo que yo tengo entendido, y les voy a poner un ejemplo fácil. Ustedes ven, por ejemplo, un partido de fútbol, es un ejemplo mundano, pero es lo que hace. Sí, el árbitro es el que prácticamente está en medio de los dos equipos. Eso es el papel que juega los jueces, o ¿cómo dijiste? La Corte Suprema de Estados Unidos. La Corte Suprema, como es Corte, ¿no? Corte Suprema, como dice el nombre, son prácticamente los que son 9 jueces, y creo que 6 son católicos y los otros no lo son. Y el que acaba de entrar hace poquito, que es se me fue de la mente, él también es un jesuita y también es católico, que es el nuevo juez que acaba de entrar. Aún así, ustedes saben, la Corte Suprema estuvo en contra del presidente, por ejemplo, para construir la pared. Ellos estuvieron en contra de él. Aún él, siendo presidente, no le dejaron, y hay muchas cosas. Él quiso hacer un cambio, un amendment también, sobre, creo que es el artículo 15, sobre los ciudadanos que nacen en Estados Unidos, y él, como no quiere que los hispanos entren, los indocumentados, él quiere que entren con papeles, no simplemente se entren así nomás. Él quiso hacer que todos los que han nacido aquí, bueno, arreglen sus papeles. Si no los arreglan, entonces que se vayan fuera de Estados Unidos, ¿no? Y entonces él trató de, más o menos, esa es una idea, darle, y la Corte Suprema, uno de los jueces, no le dejó. Siendo el presidente, no realmente tiene todo el poder. Pero cuando sale una ley, el presidente tiene que ser el último que firme esa ley. Ok. O sea que el presidente debería de ser el último, ¿no? Y el que tú dices, el último que ha sido, creo que puede ser Brett Kavanaugh. Kavanaugh, ya, ahí está, gracias. Él es el Kavanaugh. Sí, él es el último juez que fue nombrado por Donald Trump, sí. Gracias. Kavanaugh, yes. Ok. Vale. Estaba mirando la biografía. Vale. Pues gracias, Brenda. Ahora no se ven bien. Creo que nos hemos saltado algunos pasos del boletín, sobre todo cuando le hicieron varias preguntas, que Jorge ha dicho una, la segunda, que era la que hizo el pastor Fayfield. Pero antes, en la segunda página, él habla el proceder que tenía ese comité de la Iglesia, de la libertad religiosa, ese proceder que tenía en cuanto a cómo legislaba el Congreso de los Estados Unidos. ¿Sí? Ese proceder que tenían para poder protestar de alguna manera. Así que creo que él lo explica muy bien, A.T. Jones, cómo era y cómo ahora no debería de ser. No sé si el hermano Miguel nos puede explicar algo sobre ello. Cedo paso a Brenda, déjale a Brenda que pase y cedo paso a ella.
Bueno, Brenda, ¿Cuál era la pregunta? Perdón, me distraje un poquito. de cómo era el proceder en aquel entonces, antes de que saliera, antes de que se formara esa imagen o tuviera poder la Iglesia sobre el Estado, cuál era el proceder que tenía la Iglesia en ese comité de libertad religiosa que presidía A.T. Jones, cuál era su proceder en cuanto a cuando el Congreso quería legislar en materia de religión. Bueno, Está en la segunda página, creo. Yo es que tengo otra edición del boletín, así que... bueno, lo que tengo entendido, y gracias Miguelito, lo que tengo entendido es que la Iglesia tenía mucho poder bueno, y la tiene hasta ahora. Sí, y estoy tratando de leer una parte que me gustó, pero no está en la segunda no está en la segunda página. Ni no sé si me voy a adelantar. Quizá en la tercera, es después de la cita del 28 de enero de 1893 de Ellen White, que dice así la cita: hermanos y hermanas, ojalá pudiera decir algo que os despertara la importancia del momento, al significado de los acontecimientos que están sucediendo ante nosotros. Por cierto, esta cita, cuando dice los acontecimientos que están sucediendo ante nosotros, es muy parecida a la cita primera del segundo boletín, que es de lenguaje también, que muchas veces no la han leído. Dime. No, acá dice, por ejemplo, a partir de los extractos leídos ayer, resulta evidente que el Congreso no va a tener valentía para proceder según su criterio, siguiendo sus propios principios, los principios que profesa por temor que le puedan hacer las iglesias, y que no va a actuar por la forma en que la mente recta o imparcial esperan que lo hiciera por medio de las iglesias, y puede crear conflictos y daños si actúan de otra forma. El poder que tiene la iglesia. Yo voy a dar, por ejemplo, lo voy a compartir para que ustedes vean bien con una noticia, ¿no? A lo que él está hablando el poder que tiene la iglesia. Por ejemplo, en China hay una iglesia que se le llama una mega iglesia, no una mega church, una iglesia grande que ha estado pues por muchos años congregándose. En marzo 23 ellos tenían como 20 oficiales, ¿no? Policías, y pidieron que puedan cerrar esta iglesia y no se puedan reunir más, prácticamente como que lo estaban haciendo como en secreto más o menos. Y claro, lo tenían el domingo. Y eso lo hicieron hace poquito. Y entonces, ¿por qué este país que es comunista creen que no quieren que la religión entre en China? ¿Por qué ellos dicen que los cristianos son un peligro para ellos? ¿Por qué ellos dicen tienen un poder muy grande que los países comunistas no están dejando que los cristianos avancen? ¿Por qué? Porque aquí en Estados Unidos, ese es el ejemplo más grande, aquí en Estados Unidos tiene mucho poder lo que es los protestantes y también la Iglesia Católica. Eso es como ustedes podrían ver la influencia grande que ellos dicen que puede tener los evangélicos o los cristianos en la sociedad. Por eso es que ellos no quieren que entren en esos países como China, Rusia, no quieren que entre la religión, porque saben y pueden ver el poder que tiene aquí en Estados Unidos. Y eso se ve, ¿por qué? Por eso es porque Estados Unidos es parte, ¿no?, de los últimos días, ¿no? Se dice América en la profecía, ¿no? América en la profecía. Eso es lo que más o menos Oscarito quería poner ese ejemplo, ¿no? Para que vean el poder que tiene y de lo que está hablando A.T. Jones aquí.
Gracias. Sí, bueno, y evidentemente hay lo que has leído un poquito más adelante, hay una pequeña cita que habla que fue una resolución que las iglesias enviaron al Congreso para que se vea el poder que pueden tener y cómo intentan manipular de tal manera al Congreso, ¿no? Claro, evidentemente el Congreso, cuando lleva a cabo una ley o cualquier cosa, necesitan apoyo. Es como cuando tú montas una empresa, tú necesitas apoyo, ¿no? Y a veces se puede aferrar uno a cualquier cosa para recibir apoyo, ¿sí? Dice así esa resolución. Se toma la resolución de que, mediante la presente, nos comprometemos todos y mutuamente ante cada uno a que a partir de este día y en lo sucesivo nos negaremos a dar nuestro voto o apoyo a cualquier funcionario o puesto de confianza, a cualquier miembro del Congreso, sea senador o representante, las dos cámaras, que vote favorablemente a proporcionar más ayuda del tipo que sea a la Feria Mundial, excepto bajo condiciones específicas en estas resoluciones. Ya sabemos quién pone esas condiciones. Entonces, vemos esa manipulación, como bien ha leído y ha dicho Brenda, que tenían sobre el gobierno y cómo esa manipulación conlleva una cosa, que es la imagen de la bestia, ¿sí? Dice una pregunta al final de esa página, dice, algunos me han preguntado, esto también es para el resumen que le hice un poco la pregunta a Brenda, de cómo era el proceder que tenía la Iglesia Adventista cuando se legislaba en materia religiosa, ¿no? Algunos han preguntado, supongamos que se aprueba una nueva legislación. ¿Por qué dicen esto? Porque A.T. Jones estaba diciendo que de la manera de proceder que tenían era que cada vez que salía una legislación religiosa, igual que sucedió en 1888 con esa petición de ley dominical nacional, ¿no? Como ellos se oponían a ello, hablando de que era inconstitucional. Debido a que ellos, ¿qué hacían? Mandaban peticiones por todo Estados Unidos para que se firmasen y se llevasen para poder expresarlo a la gente, que la gente comprenda la inconstitucionalidad a la que estaba llegando el gobierno y presentarlas ante el Congreso. Y como bien dice en la segunda página, y también para que permitiera al Congreso ver en qué consistía el principio en el cual estaban llevando a cabo, ¿no? Y para que desecharan y derogaran, más bien, esa legislación o que se estaba llevando a cabo. Como el Congreso bien ha leído Brenda, no llevó a cabo derogar esa legislación por miedo o por la presión que estaban ejerciendo esos protestantes, pues llevó a cabo esta pregunta que está hablando ahora A.T. Jones. Supongamos que se aprueba una nueva legislación. ¿No podemos protestar en contra de ella solicitando una audiencia a ese respecto? ¿Cuál sería la base de nuestra argumentación? ¿Que eso es inconstitucional? Por favor, Jorge, ya que hace rato que no te escucho, por favor, ¿nos podías dar un breve resumen sobre ello? Chico, yo prefiero leer lo que está escrito porque lo que está escrito es tan claro que prefiero hacerme eco de lo que está escrito y que habla por sí solo antes de yo argumentar, ¿no? Yo quiero leer un párrafo aquí que creo que va a responder todo eso, ¿no? Y creo que lo dije al principio. Dice,
ese tiempo ha pasado, hermanos. Eso es lo que quiero que aceptéis, que pertenece ya al pasado. Y se nos ha quitado el fundamento, el único fundamento sobre el que jamás pudimos basarnos, la Constitución. Teníamos el derecho de recurrir a ese fundamento. Teníamos, ya que la Constitución recoge la idea de Dios sobre el gobierno. Por tanto, si ya él da por hecho de que ya no había otra oportunidad de recurrir porque ya se había cerrado la posibilidad de recurrir y de mandar una evocación de cualquier ley, pues yo creo que para ese entonces ya Oscar, es claro y evidente de que el curso de acción tomado ya no tenía vuelta atrás y que todo cuanto la Iglesia pudo haber intentado se hizo y no tuvo éxito alguno en impedirlo. Por tanto, esto demuestra de que perdida, como dice Jones un poquito antes, perdida la posibilidad de defender la propia Constitución en su derecho de respetar las libertades y evitar que la Iglesia influyese al Estado y tomase control del Estado, que es el modelo que todos los gobiernos han tenido en el mundo, y que esa nación para aquel entonces era la única que no tenía tal modelo, pues ellos han tomado ya posesión y control del gobierno, influyendo sobre ello, determinando sobre ello, y así se estableció de una forma clara, como dice John, la imagen de la bestia. Y esto hizo claro de que la Iglesia Adventista, el séptimo día, en ese momento, el poco esfuerzo que hizo, pues dio solamente el fruto que dio, no pudo dar más. No fue advertida la nación, no fue alumbrada la nación ante ese peligro terrible. Amén. Y ya, pues bueno, hoy ya vemos todo ese avance agresivo que se ve hoy. Gracias, Jorge. Sí, efectivamente, en lo único que se podían basar para poder llevar alguna petición al Congreso era la Constitución, y si la Constitución ya la habían dejado de lado, evidentemente lo que está diciendo A.T. Jones es que ya no tenían ninguna base por la cual podían ir al Congreso. Así es. Y quiero leer algo que es un poquito más abajo, dice, el resumen... Oscar, ¿me dejarías leer algo simplemente para apoyar lo que dijo Jorge? Porque realmente Sí, claro. nos damos cuenta del estudio, ha sido muy claro. El estudio de esta mañana ha sido muy claro y estamos hablando de la imagen de la bestia, ¿no? Dice aquí A.T. Jones, ¿qué más tenemos que decir en Washington? ¿De qué serviría ahora hacer llegar más peticiones o procurar audiencias en la que protestar contra la legislación religiosa? Nuestra misión en Washington terminó, no hay ahí más lugar para nuestra petición, tal cual es la situación en la actualidad. Simplemente quería apoyar lo que estaba diciendo Jorge y sigue diciendo así. Repito, que no podemos ya protestar en contra de lo que se ha hecho, puesto que hecho está. No podemos acudir al Congreso y presentar argumentos constitucionales en contra de la legislación religiosa. No podemos protestar a fin de prevenir que se forme la imagen de la bestia. No podemos protestar en contra de que el gobierno reconozca un falso Shabbat. Eso ha sucedido ya. Se ha puesto un falso sábado en lugar del sábado del cuarto mandamiento mediante una acción decidida del propio Congreso, poniendo así el gobierno de los Estados Unidos en las manos de las iglesias. Ha establecido la marca de la bestia como el Shabbat de las naciones para todo el mundo, colocando en lugar del Shabbat del cuarto mandamiento y el términos equivocados en la legislación. Hace rato comenté algo y dije la marca de la bestia. Y fíjate, a través del estudio, llegando a empezar, oye, la marca de la bestia ya está, Oscarín. Es el día falso de reposo.
La imagen de la bestia ya está. Ya está. Es simplemente, amigos, hermanos, este estudio nos está ampliando un poco la mente de realmente en el tiempo que andamos viviendo es determinante una decisión personal, porque ya están establecidos. El mundo entero reposa el domingo creyendo que es el día del Señor, inconscientemente o conscientemente. El número menor reposa el día del Señor, establecido desde la creación, que es el sábado. Y yo creo que Oscar, Jorge, Brenda estarían de acuerdo conmigo que estos estudios estamos aquí para exaltar el nombre de Jesucristo, exaltar la obra de Dios desde la creación, empezando Amén. Los mandamientos de Dios, porque ese es el carácter. Dice la sierva del Señor que Cristo Jesús vino a este mundo, en este mundo tan pequeño, por una simple y sencilla razón: exaltar el carácter de Dios. El carácter de Dios refleja en los 10 mandamientos. Todo esto, Amén. todo esto temáticas, todo esto que estamos llevando en un punto, lo que estamos defendiendo, amigos, hermanos, es el carácter de Dios basado en sus mandamientos. Y total, en fin, el cuarto mandamiento es el propósito del enemigo. Es el cuarto mandamiento. El ojo del enemigo ha puesto en la adoración del cuarto mandamiento. Son 3 puntos que nos está llevando. Sabemos que es la imagen de la bestia, pero empezó desde el día de reposo, Shabbat, que habían pronunciado ellos, pero un falso día de reposo. Luego nos está llevando a la imagen de la bestia, que formado ya está. Y luego nos está llevando que se ha tumbado el cuarto mandamiento, el día de reposo. Eso es lo que yo veo, Ahora, lo que entiendo en este estudio, Oscar, y yo creo que enfatizar eso en frente de la gente es importante. Creemos que las leyes establecidas anteriormente es importante llegar a entenderlo, por supuesto, pero hay un propósito, hay un fin de todo esto. Hay un fin de todo esto. Y muchos de nosotros, Sí. como dijo Brenda hace rato, dejó bien claro cómo las leyes institucionales, cómo se forman. Pero saben que hay mentes tan finitas que lo único que quieren entender el tiempo que andamos viviendo. El tiempo que se anda viviendo. Ese es el trabajo nuestro. Y simplemente quería aportar con esto, Oscar, Jorge. No sé, Jorge, te cedo la palabra. ¿Querías decir algo? Sí, Oscar, como digo, quiero apoyar a Miguel con lo que él dijo ahí. Hay un párrafo que dice, puesto que eso ya sucedió, ha terminado nuestra protesta relativa al hecho. Ahora bien, dice, ha terminado nuestra labor, no tenemos nada que hacer en el mundo, dice él, mucho ciertamente. Nuestra labor no ha cesado. Tenemos una tarea por delante, pero no se puede ya desarrollar de la forma en que anteriormente lo hicimos. ¿En qué consiste ahora nuestra obra? En advertir en contra de lo que ya es un hecho, la formación de la imagen de la bestia. No nos emplaza eso ante el mensaje del tercer ángel en su literalidad, no nos lleva y nos mantiene en él. Nos queda otro camino que no sea representar no queda otro camino, que no sea representar el mensaje del tercer ángel como está escrito, en vista de lo que se ha hecho. Así dice el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe su marca, su frente o su mano, dice, no resulta evidente que la imagen está allí y que la marca está a punto de ser recibida. Repito que no podemos ya protestar en contra de lo que se ha hecho, como tú decías, Miguel, puesto que está ya hecho. No podemos acudir al Congreso y presentar argumentos. Por tanto, yo creo que hay que ver, ¿no?, el mensaje que John nos quiere transmitir ahora en cuanto al curso de acción misionera. ¿Qué argumentos predicarle a todo el mundo? Sean cristianos o no sea cristiano, sea adventista nominal o no lo sea.
qué mensaje, qué curso de acción, qué predicación, qué argumentos hemos de darle ahora al mundo, ya que ni siquiera sabíamos nosotros que estas cosas estaban tan avanzadas y que ya eran asuntos del pasado. Sí, Oscar. Bueno, así es, ¿no? Yo creo que primero Miguel ha leído una cita, quiero que no se malinterprete, cuando dice que se ha establecido la marca de la bestia como el Sabbat de la nación. No quiere decir que se haya establecido una ley dominical, sino que habían cambiado el Sabbat del Señor, el cuarto mandamiento, como bien ha dicho Miguel, en las mentes de las personas, por el domingo, ¿no? Por la marca de la bestia. Pero solo en las mentes, no como ley nacional. Y es evidente lo que acabas de decir, ¿no? Que ya no se podía proceder de esa manera, porque la única base que tenía ese comité de libertad religiosa, como bien he dicho, era la Constitución. Una vez la Constitución quitada, pues no tenían base ninguna. O sea que era algo que era una tontería estar allí, dijéramos, ¿no? También, como bien has dicho, yo creo que hay algo que siempre se ha hablado mucho de justificación por la fe en la Iglesia y en diferentes iglesias, ¿no? Aunque eso habría que, entre comillas, habría que verlo. Pero yo creo que el tema del tercer ángel, de la justificación por la fe, como creo recordar que lo hicimos en otros boletines más adelante, tiene dos cosas, ¿no? Sino advertir al mundo, como bien ha dicho el hermano Jorge, y C.H. Jones, sobre la bestia y su imagen, que ya se ha formado, una advertencia al mundo sobre esos dos poderes, o ese uno, que la cabeza de esos dos poderes ya sabemos quién es, y un camino en el cual poder recorrer. Si tú das una advertencia de la imagen y de la bestia y su imagen, tienes que también dar un camino para que se pueda recorrer, ¿no? Entonces yo creo que eso constituye el mensaje del tercer ángel. Y es más que siempre hemos dicho que se predica el mensaje del tercer ángel, incluso hay grupos que hablan de los mensajes del tercer ángel, y como bien ha dicho al principio el hermano Miguel, muy acertado, la verdad presente para este tiempo, que es esta, nadie habla del mensaje del tercer ángel como está escrito, si alguno adora a la bestia a su imagen, porque se cree que la imagen no estaba formada todavía. Entonces no se había predicado en su plenitud ese mensaje. Y como bien ha dicho el hermano Jorge, nunca habíamos escuchado de ello. Yo hace años que estudio este mensaje de 1888. Evidentemente, no había comprendido esto, o no lo había visto, porque yo no sé inglés, entonces me tengo que ceñir a lo que hay en castellano. Entonces, estos primeros 6 capítulos de este boletín primeros 5 creo. Sí, primeros 5 no se habían traducido, se habían traducido del 6 al 24, pero no los primeros 5, hasta hace poco, que ahora los estamos estudiando y nos estamos dando cuenta que esto ni se había predicado, y no solo eso, entre comillas nos estamos dando cuenta, ojalá que el Señor nos abra los ojos a todos y los oídos para poder comprender más. Sí. Oscar. Yo creo que Oscar se ha de caer, ¿no? Se cayó Oscar. Sí. Mira, yo quiero aprovechar, que Oscar algo le ha pasado hoy al teléfono. Quiero tener algo que tiene que ver con un poquito el asunto. Dice, ¿me escucha Miguel? Te escucha un poco retirado, Jorge. ¿Aló? Ahora. ¿Jorge? Ahora sí. Oscar. No está Oscar. No está Oscar. Dice,
Dice, si es que no, Oscarito. dice, si es que nos ya está en acción. Aún no. No. Bueno, No. Lo llamo. Leo mientras, Brenda. Leo mientras que entre. Dice, si es que nos hemos de implicar en lo más mínimo los asuntos públicos, lo habremos de hacer de una forma diferente a como lo hemos hecho hasta ahora. Y la única forma en que podemos estar relacionados con ellos es simplemente advirtiéndoles en contra de lo que ha tenido lugar, en contra de asentir o admitir que se trate de algo legítimo. Estamos abocados a eso y no hay otro camino. Desde ese día, todo el que profese apoyar el mensaje del tercer ángel no podrá presentarlo o darlo de otra forma que no sea en los términos en que el propio mensaje se expresa. Si alguno adora a la bestia de su imagen. Pero nunca, dicen, anteriormente a 1892 teníamos derecho a proclamar eso y advertir a la gente contra la oración de la imagen, puesto que todavía no se había formado dicha imagen. Hemos estado advirtiendo a propósito de que se iba a formar y de que al suceder ciertas cosas vendría a constituirse la imagen. La advertencia era, no la adoréis. Tal ha venido siendo nuestro mensaje, pero ya no lo es más. Ahora no podemos decirle eso. No podemos protestar en contra de que se forme la imagen, no más. Ahora la imagen se ha formado ya y solo hay un camino ante nosotros. Permitirme que lo repita. Todo cuanto debemos hacer es predicar el mensaje del tercer ángel tal como está escrito. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ahora bien, hay algo que lo precede. Un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, ¿de qué puede tratarse si no es del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel que está ahora mismo viniendo? ¿No nos muestra eso que al llegar el momento de tener que dar el mensaje directamente, la misma palabra en que está expresado, se trata del fuerte pregón que viene en este tiempo? Disponemos de la suficiente evidencia en las cosas que hemos visto anteriormente para saber que es así. Pero ¿acaso no muestran las propias palabras del mensaje que cuando se da al mundo tal como está expresado se trata del fuerte pregón? Así es como avanza, con un fuerte pregón. Por tanto, es importante saber esto, ¿no, Brenda y Miguel y Oscar? Que ya este mensaje tiene que convertirse en un fuerte pregón. Es curioso, Oscar, si me escuchas, y Brenda, que el Comité para la Defensa del Mensaje de 1878, donde estuvo Whelan, donde está Privie, donde están todos ese comité de pastores y miembros, no han dicho jamás, al menos traducido al español, digamos nosotros, algo sobre estas cosas, sobre estos boletines, sobre estos asuntos. Y es preocupante que un movimiento de pastores adventistas del séptimo día, que hicieron un comité hace años, más de décadas, para defender un mensaje, no esté tocando estos asuntos ni esté gestionando nada en cuanto a él. Es curioso. ¿O no, Oscar? Sí, es muy curioso. Yo vi algo referente a eso y debería buscar información porque yo sé que un tal Ron Dufil, en los libros que sacó de El retorno de la lluvia tardía, sí que habla algo de ello, pero creo que no habla de la imagen. Habla incluso hay una predicación suya en castellano, creo que son 4 o 5 predicaciones que habla sobre el mensaje y de ciertos reavivamientos que hubo en 1892. Creo que habla de ello, algo habla, un poquito, que hubieron ciertas leyes dominicales, pero en cuanto no a una ley nacional, sino en cuanto a como la que hemos visto con el tema del cierre de la feria, con el tema de repartir leche los domingos y demás. Y creo que fueron más o menos de 1891 a 1897. Incluso parece ser que hubo gente encarcelada. Pero de ahí
a la imagen de la bestia, eso sí que nunca lo había escuchado, el tema de la imagen de la bestia. Es ahora que lo hemos escuchado a través de Jones, ¿no? Y como él bien dice que eso ya se ha establecido, ¿sí? Entonces, Sí, ahí. Ajá. Óscar, yo no me explico. Óscar, discúlpame. Sí. Sí. Ahí Digo hay que yo no me... tú comentabas que para mí es importante. Sí, continúa, Jorge. Sí, es un puntico importante, ¿no? El silencio, lo oculto que al pueblo, porque sí, que un autor lo comente está bien, pero que un comité completo se lo calle es preocupante. Por ejemplo, quiero leerte aquí, siguiendo la línea de los párrafos que estamos comentando, otro pensamiento en función también de esto, que hoy nos va a ayudar a comprender un poquito los cursos de acciones y el lenguaje que hemos de adoptar, ¿no? Y el principio a defender. Dice, aparte de la nuestra, ¿cuántas naciones ha habido en la tierra hasta este tiempo en la que no hubieran unidas la religión y el Estado? Dice él, ninguna. ¿Cuántas naciones hay ahora en las que no exista tal unión? Ninguna. Pero una unión de religión y Estado, de iglesia y Estado, representa el curso de acción de Satanás. En eso consistió el papado. Tanto el paganismo como el papado representan el modo de operar de Satanás. ¿Qué tenemos ahora en nuestra propia nación? La imagen del papado. ¿Cuál fue el instrumento mediante el cual Satanás guerrió contra la iglesia de Dios cuando Cristo nació? El paganismo. ¿Cuál fue el instrumento mediante el cual guerrió contra la iglesia en el desierto? El papado. ¿Cuál es el instrumento mediante el que guerreas contra el remanente? La imagen del papado. Ved Apocalipsis 12. Pero la imagen no se había formado hasta ahora. Ahora se ha formado. Hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no había estado en sus manos para pelear contra la verdad de Dios. Ahora lo tiene. ¿Cuánto pues del poder del mundo tiene Satanás en sus manos para pelear contra la iglesia y contra el sábado de Dios? Lo tiene todo. Por tanto, dice, esto es importante, Óscar. Dice, años de profesión nos comprometen a defender el sábado del Señor. Pero ahora, bajo el mando de Satanás, está en oposición contra cada partícula del poder que esta tierra conoce. ¿Acaso no significa eso que tan ciertamente como nos mantengamos fieles al sábado del Señor, lo habremos de hacer enfrentándonos a todo el poder que este mundo conoce? Y no indica lo anterior que a fin de prevalecer habremos de echar mano de un poder mayor que el poder que esta tierra conoce. Pues ¿puede alguien enfrentarse exitosamente a todo el poder de la tierra por sí mismo? No puede. Así pues, nos es claro que en nosotros tendrá que obrar un poder mayor que todo el poder concitado en esta tierra. No es, pues, el tiempo de que descienda ese ángel del cielo con gran poder. Óscar, esto es interesantísimo. Bueno. Porque es aquí la solución que se nos ha ofrecido y se nos ofrece hoy para poder nosotros cumplir en esta generación con este cometido que los antepasados nuestros no cumplieron por incredulidad y no creer al mensaje que se le daba. Y esto es interesante, muy, muy interesante. Hay una solución, hay una condición, hay un cuadro que se nos presenta que hemos de crear de forma voluntaria, de forma consciente, de forma decidida, para que esto se ejecute de parte de Dios en nosotros. Sí. Amén. Si yo puedo decir algo, estaba a punto de leer lo que Jordi estaba leyendo, estaba a punto de verlo. Gracias, Jordi. Es que yo también, enfocándome en lo que tú estás diciendo, yo puedo ver cómo la bestia o la imagen de la bestia realmente se pasea delante de nosotros prácticamente. Si lo vemos con los ojos espirituales, la burla que por medio de Satanás la tiene entre los cristianos. Así mismo. Pero te digo por qué también.
esa burla, porque por ejemplo Pablo VI en 1965 y Pablo II, ellos visitaron, y Benedicto XVI visitaron las Naciones Unidas. Eso no se había visto antes. Y nosotros lo vemos, wow. Y ahora, por ejemplo, en el 2015, el 24 de septiembre, el Papa se reunió en la Cámara de Congreso. O sea, eso nunca se había visto, nunca se había visto. Prácticamente se puede ver ahí la unión del Estado con la Iglesia, ¿no? El papado prácticamente trabajando enfrente de nuestros ojos. Y es increíble cómo Satanás, de repente esto se burla de nosotros, ¿no? Como él está trabajando tan arduamente y está llegando tan rápido ahí, formando esa, reforzando esa. Exacto. Y eso denota, Brenda, cómo Satanás tiene control ya. Tiene un control. Y la iglesia nuestra, eso demuestra cuán dormida, cuán ciega, cuán pobre, miserable y desnuda se encuentra. Nos encontramos ante tan avance agresivo de Satanás mismo ya en nuestra nación, que era la única de aquel entonces que podía tener la moral de poder hablar al mundo. Ya no la tiene. Por tanto, no queda ningún país del mundo, ninguno, porque los países comunistas, no olvidemos que son creados por los masones al servicio de Roma, de los jesuitas, son otra área, otra estrategia, otra antítesis. Por tanto, y se ha demostrado que Fidel Castro era un comunista dirigido por jesuitas del Vaticano, el Chávez también y el Maduro. Por tanto, hoy todos los gobiernos del mundo, incluso el Islam y los países hinduistas y budistas, la religión son los quienes les controlan y son los que establecen las condiciones. Pero ya no queda en ningún país del mundo, en ninguna isla del mundo, un país que pueda defender. Por tanto, todos están atados bajo el poder de Satanás y nos toca a nosotros clamar a Dios con toda la seriedad, con lágrimas, si es posible, que derrame en nosotros ese poder que debe ser por encima de su poder, para poder tener el valor de hablar con la gente estas cosas de forma clara y coherente y demostrándole con argumento la verdad que se nos ha delegado. Amén. Jorge, yo nada más quería compartir algo con ustedes, ya creo que el tiempo ya se nos fue. Tremendo, Brenda, y eso es cierto. Saben que si nos damos cuenta y tomamos análisis, ¿no?, conscientemente, que Satanás, dijo Brenda, quizás se ríe de nosotros. No, no es quizás, Brenda. Satanás, el enemigo de las almas, se ríe del pueblo de Dios. ¿Saben por qué? Porque hemos ignorado estas verdades, hemos ignorado de tantos principios plasmados en la palabra del Señor con una gran luz. Lo que pasa es que el pueblo de Dios ha estado dormido. Y, en fin, ese es el gran plano que bueno, ha destacado el enemigo de las almas, ¿no? Ha aprovechado ese gran letargo del pueblo de Dios. Pero ¿saben qué? Esto demanda de cada uno de nosotros proclamar estas verdades que se nos ha dado con una gran responsabilidad. Por eso tenemos un párrafo que constantemente leemos, Oscar la lee, dice: el pueblo que comprenda ahora lo que está por sobrevenir, mediante lo que está sucediendo ante nuestros ojos, dejará de confiar en la inventiva humana y sentirá el Espíritu Santo. Debe ser reconocido, recibido, presentado ante el pueblo. Y esta es la cuestión. Es que el pueblo de Dios no ha recibido el poder de Dios. Y por último, Oscar, perdóname, que no quiero terminar con esta cita. Dice: hermanos, hermanas, ojalá pudiera decir algo que os despertara, y la importancia del momento, al significado de los acontecimientos que están sucediendo antes nosotros. Os señalo los agresivos momentos actuales, encaminados o restringir la libertad religiosa. Se ha derribado el monumento recordativo de Dios. En su lugar se ha destacado ante el mundo un falso sábado. Jordi, completamente de acuerdo contigo. Todo el mundo entero lleva un solo fin. Pero hay un pueblo pequeño que
que tienen que ser guiados por Dios, únicamente Dios, únicamente el poder de Cristo que va a poder proclamar estas verdades, porque estas verdades no cualquiera las va a proclamar. Y valga la redundancia, que Dios nos dé el poder de lo alto a cada uno de nosotros que estamos en esta cadena, realmente a decir estas verdades, porque son pocos las que van a proclamar. Y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, realmente que el Señor nos dé el poder de lo alto, porque hablando de estas verdades, sabemos, cada uno de ustedes nos va a tocar como la vida de Pablo. Nos va a tocar, queridos hermanos. Por eso el Señor nos hace el llamado a prepararnos para este mensaje final. Gracias, y discúlpame, Oscar. Adelante, Oscar. Bueno, yo creo que tú has dicho, en realidad es una realidad que Satanás se ríe de nosotros. Y no solo eso, sino que intenta reírse de Dios a través de nuestra falta de entrega. De nuestra falta de entrega. Pero yo creo que el Señor para estas cosas, aunque el pueblo de Dios desechó el mensaje, el Señor lo sabe, pero el Señor para eso tiene su momento. Y si esto ha salido ahora, es por algo. Era porque no era el momento. Entonces, si ha salido esto a la luz, que no había salido hasta ahora, gracias a Dios por ello, es porque Dios es paciente y tiene misericordia de nosotros. Y deja que cada cosa vaya a su tiempo, ¿sí? Aunque se desechó y hemos estado, como desde 1888, una vez se rechaza una verdad, lo único que puede adquirirse es error, pero ahora el Señor está levantando al pueblo. ¿Recordáis? No sé si en el capítulo 6 o así, que habla también de que igual el Señor cuando vino, nuestro Señor Jesucristo, no fue, cuando estuvo en Jerusalén, no fue a Sanedrín, sino que fue a los humildes, a los pescadores. Y de ahí levantó un movimiento. Yo creo que, recordáis, si nosotros recordamos todo ese movimiento y lo que conllevó hasta Pentecostés, y de ahí ese poder que emanó del Señor para la predicación al mundo, yo creo que es algo que es algo que tiene que suceder en nosotros. Entonces, claro. Yo creo que es algo similar a lo que está sucediendo y lo que tiene que suceder. Y el Señor dará su poder cuando lo busquemos de todo corazón, que fue lo que ellos hicieron. Caminaron 3 años con Jesús, pero no comprendieron. Luego empezaron a comprender y a buscarlo de verdad. Entonces vino ese poder sobre ellos. En 10 días. Pero, como bien he dicho, creo que el Señor tiene su momento, y creo que el momento es ahora. El momento es ahora de despertar. El momento es ahora de que cada uno de aquellos oyentes que sea sincero y se quiera entregar al mensaje del tercer ángel, tiene que leer estas cosas. Tiene que pedir comprensión de estas cosas al Señor y ser llenos del Espíritu, ¿sí? Y no solo eso, sino tiene que predicarlas. Recordemos, como ha dicho el hermano Jorge y que ha leído, un fuerte pregón, en alta voz, el mensaje del tercer ángel. Y así tiene que ser. Todos aquellos oyentes, lo que he dicho, tenemos que comprender estas cosas, tenemos que comprenderlas gracias al Señor, tenemos que pedir poder de lo alto y tenemos que predicarlo. Y poco a poco esto se convertirá en el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y todo lo que conlleva la consecuencia de la imagen de la bestia, que es la ley dominical, las persecuciones y demás leyes en contra de los hijos de Dios, vendrán por sí solas. Exacto. Dice, reavívase la fe primitiva y los demás eventos sucederán rápido.
Por tanto, Dios aguarda que nosotros hoy, que hemos entendido estos 6 boletines que estaban ocultos al pueblo por alguna razón, se convierta en fuerte pregón y crea las condiciones para que Él derrame su poder sin límite y podamos llevar adelante la obra. Esperemos no fracasar nosotros, ¿sí? Como han fracasado en el pasado nuestros padres, y que seamos capaces de apartarnos de toda iniquidad a tal punto de que estas cosas se hagan en nosotros un principio de vida diario, básico y contundente, a pesar de lo que nos cueste perder y nos cueste decidir, que es la parte, ¿no?, que a veces nos retiene por un tema de sentimientos humanos. Pero creo que pierda su vida ganará a Dios, ¿no? Entonces aquí hay que tenerlo bastante claro, bastante analizado, y es menester que ayudemos a todos los hermanos y hermanas, sean joven, viejo, antiguo, con cargo y sin cargo, de aquí, de allá y acullá, a que despierten interés en estudiar por sí, por ellos mismos, estas cosas con ayuno, oración y ruego, para que sean hallados capacitados y habilitados en la información, para que ellos puedan decidir lo mejor, porque de lo contrario ignoran o le dejaremos en una condición vulnerable a que ellos también sean engañados y sean parte de esa posición férrea que va a tener aún nuestros propios hermanos contra nosotros. Entonces es importante que ganemos el tiempo, que apresuremos estas cosas de una forma no decisiva, que tomemos todo el curso de acción inteligente, invirtamos en impresión, en comunicación, en vídeos, en hablado, de todas las formas haber y por haber que se nos provean para que llegue a todo el mundo esta información y que despierte interés y motivación a comprobar si esas cosas son así de verdad. Entonces creo que sería Amén. lo más inteligente, ¿no? Y más inteligente de hacer hoy por hoy ante cualquier otro tipo de llamado y mensaje, curso de acción evangélico y predicación que se proponga en las redes. Jorge, amén. Yo quería dejar el pueblo de Dios y todos aquellos oyentes con un pensamiento que no sean mis propias palabras, no que culmine esto, sino que esto es lo que va a proteger a todos aquellos fieles que van a decidir seguir al Cordero donde quiera que va. Dice así en Segunda de Crónicas 15, dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asá y le dijo: oídme, Asá, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Si lo buscaréis, será hallado de vosotros, mas si lo dejareis, él también os dejará. Es impactante. Y toda esta temática, queridos amigos, hermanos, el propósito de esto, el gran propósito, es que reconozcamos si Dios está a nuestro lado o no está a nuestro lado. Estamos cumpliendo realmente tal cual es el mandamiento de Dios en nuestras vidas. Porque lo que viene no es fácil para el pueblo de Dios. Hoy estamos aquí parados, podemos decir con gran libertad y proclamar estas verdades, pero cuando seremos probados uno a uno, es cuando realmente se ha de separar la escoria del oro. Realmente se van a parar aquellos que son fieles delante de Jehová. Pero Jehová nos habla, por último, en esta mañana nos dice, bien claro, si me dejaréis, yo también los dejaré. ¿Qué más tan hermoso y día tan bonito al estudio de la palabra del Señor? Reconocer cuál es nuestra situación delante del Señor. Esa es la invitación que nos hace el Señor a través de todos los siglos. Que realmente se reconozca a Dios como un Dios verdadero, que hizo el cielo, que hizo la tierra, todo establecido por Él. Pero por el otro lado conocemos que hay un ángel que apostató, que fue muy rebelde. Por causa de esa gran rebelión vino a este mundo y indujo a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, a pecar contra Dios. Lo que el Señor quiere para cada uno de aquellos, y nosotros especialmente, realmente que reconozcamos nuestra situación, cómo andamos delante del Señor. Esa es la invitación. El que la busca la puede hallar. Segunda de Crónicas 15, en el verso 1, 2 y 3.
y 4. Precioso el llamado que hace nuestro Dios para cada uno de nosotros individualmente. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Si quieres añadir algo más, Oscar. No, yo creo que ya lo has dicho tú muy bien, no hace falta añadir, sobre todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Enfatizar que los hermanos estudien estas cosas y pidan comprensión de parte de Dios y nada, y todo el mundo a predicarlo, con gran poder del Señor. Bueno, Oscar y Miguel, yo quería, antes de seguir, hacer un llamado, ¿no? Reflexivo. Porque el asunto que estamos viendo es que las iglesias protestantes, Satanás, que han estado oponiéndose al sábado santo del Señor y exaltando el domingo, han propiciado que Satanás haya influenciado al gobierno y haya echado a andar con éxito, como lo hizo en el siglo IV con Constantino, una vez más su maquinaria de engaño, ¿no? Por tanto, esto significa de que estamos en una situación de denunciarles a todos por ser participantes de esos pecados, ¿no? De esa iniquidad. Y llamarle a que se aparte de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Y decirle al Señor que tiempo es de actuar porque han invalidado su ley. Entonces yo creo que el cierre de este boletín da la forma exacta con la cual hemos de orar al Señor y hemos de hablarle a las naciones. Y creo que nos quede a todos por tarea, o que se le toque el próximo encuentro que tengamos, comencemos con un recuento de estos últimos, que no puedo tocar por el tiempo, pero que es importante que se sepa que ya se ha dado una forma, una solución, tanto de cómo orar a Dios y en qué sentido y con qué fin, como el anunciar a la gente de forma de predicar y de anunciar a la gente su rebelión. Esto es importante, Miguel. Así que espero que todos lo estudien, lo analicemos todo, lleguemos todos a esta conclusión unánime juntos y que seamos partícipes de este mensaje por misericordia y amor del Padre, para que sea Cristo visto en nosotros y en nosotros sea vista su gloria y podamos ser parte de los sellados, ¿no? Que ese es el gran anhelo que tenemos todos en el corazón. Amén. Bueno, gracias, Jorge, gracias por invitar a nuestros queridos hermanos, amigos, que lleguemos al estudio de estos boletines tan hermosos, ¿no? La próxima va a ser el 4, que es tremendísimo. Invitamos a todos aquellos que estudien con nosotros. Dice, si alguno adore a la bestia y a su imagen. Ese va a ser un tema tremendísimo. Bueno, ya desde en este momento invitamos a cada uno de ustedes. Oscarín, ¿nos llevarías en oración para culminar en esta mañana el estudio? Sí, claro que sí. Amén. Vamos allá. Amado Padre, gracias, Señor, por ese maravilloso mensaje que ahora está siendo llevado a la luz, esa mejor comprensión del mensaje del tercer ángel. Como panelistas nosotros y oyentes, que podamos comprender mucho mejor estas cosas, que podamos predicarlas, sobre todo que podamos vivirlas y comprender en el tiempo que estamos, Señor. Y sobre todo, Señor, que todos unánimes pidamos ese gran poder de lo alto para que tu gloria se manifieste en nosotros y salgamos con ese poder a predicar el mensaje. Para que todo lo que tenga que ocurrir, que ocurra, y para que nuestro Señor Jesucristo pueda venir a buscarnos, Señor. Ayúdanos sobre todo a despertar, a oír, a abrir los ojos, sobre todo a vivir ese maravilloso mensaje y estar preparados no solo para la lluvia tardía, sino para tu venida. Gracias, Señor, te damos por ello y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.